Bueno chicos, buenas noches. Damos inicio a lo que es el módulo 4 correspondiente a buenas prácticas clínicas, que es parte de lo que es el TRI. El día de hoy la ponente es Azucena León Guamán, es estudiante de medicina de 10º ciclo, es actualmente la subdirectora del Comité Permanente Científico de SOCIEN UPCJB. También es miembro primero de SOCIEN UPCJB y se encuentra certificada en lo que es el TRI. Damos paso a nuestro ponente. Buenas noches con todos y primero que nada disculpen la tardanza y bueno, como tal vamos a comenzar el módulo 4 que va a tener como título Buenas prácticas clínicas. En este caso vamos a tener como referente que previamente ya hemos hecho el curso de Buenas prácticas clínicas y otros cursos enfocados en ética. Así que esta ponencia va a ser más como un resumen o un recordaris, ¿ya? De los cuales al final vamos a tener un taller con 4 preguntas o 3 preguntas, ¿ya? Ya. Bueno, para ello nosotros vamos a tener un contenido muy variado, que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y corto posible. En este caso vamos a empezar con nuestra introducción como tal, que el objetivo de todo esto va a ser la evaluación preclínica de la seguridad. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar identificar ciertas dosis seguras, ya sean iniciales, y mejorar el esquema terapéutico. Lo otro va a ser identificar ciertos órganos dianas, ya que sean potenciales a tener alguna toxicidad. Y el tercer objetivo va a ser algunos parámetros de seguridad. Nosotros, ¿por qué estamos enfocándonos con estos 3 objetivos? Debido a que usualmente todo lo que es buenas prácticas clínicas, más que nada lo vamos a orientar a todo ensayo clínico. Y como tal, los ensayos clínicos van a relacionarse con el tratamiento, ¿no? O con ya sea la aplicación de nuevos tratamientos o alguno comparativo, ¿no? Entre cierto grupo de tratamientos. Para esto, nosotros vamos a tener ciertas actividades preclínicas. En este caso, vamos a tener en cuenta que las actividades preclínicas van a ser cuando nosotros realizamos ciertas pruebas en algunos animales o ya sea en el laboratorio, donde vamos a realizarlo, en este caso, pruebas in vitro y pruebas in vivo, ¿no? De los cuales, ¿qué vamos a buscar? Buscamos evaluar la toxicidad de cierto fármaco. Como tal, al ser un ensayo, nosotros comparamos usualmente 2 grupos, ¿no? Comparamos por lo general un grupo caso, un grupo control, ¿no? Para ver cuál es la diferencia de cierto fármaco que queremos probar. Y en este caso, nosotros ¿qué aplicamos a ambos grupos? Vamos a tener que aplicar ciertas eh, variantes que tienen que ser las mismas en ambos grupos para ver qué cambios hay según el factor que lleguen a presentar. En este caso, lo primero va a ser el tiempo de exposición. El tiempo de exposición, como tal, nosotros vamos a tener en cuenta que podemos variar en el sentido de que podemos hacer una exposición periódica de cierto tratamiento al grupo A y a la vez al grupo B en busca de los efectos que puedan llegar a tener, ya sea que tengan una patología previa y nosotros lo que vamos a buscar es ver la resolución de esa clínica o si ha habido alguna mejora ciertamente más significativa a comparación del grupo B, comparándolo con otro fármaco, ¿no? Lo otro va a ser la toxicidad periódica. Esta toxicidad periódica se refiere más que nada a ver si nosotros vamos a tener algún cambio o algún efecto en el paciente, o bueno, en este caso van a ser participantes, tras haberle aplicado el tratamiento o nuestro estudio, nuestra comparación farmacológica. Y lo tercero va a ser la evaluación de seguridad de respaldo. Nosotros, ¿qué buscamos con la seguridad? Vamos a buscar que sea, de cierto modo, todo fármaco va a tener algunas complicaciones, sí, pero lo que nosotros queremos con este estudio es dar a entender que lo que buscamos no es el daño del paciente, sino estamos tratando de procurar la menor cantidad de efectos adversos o riesgo para el paciente y buscamos un beneficio. También se va a tener en cuenta que este grupo va a aplicar a lo que son las experiencias preclínicas, experiencias clínicas, y se va a tener en cuenta la revisión de la literatura, debido a que
los estudios como tal no solo se basan en un grupo, no solo se basan en un grupo enfoque, ya sea que nosotros no solo vamos a experimentar en un laboratorio, o no solo, o de frente no vamos a aplicar un cierto tratamiento nuevo en los pacientes, o tampoco no solo nos guiamos de la literatura previa, ¿no? Para esto nosotros vamos a englobar todas nuestras pruebas en uno, para que después de ello nosotros apliquemos como tal. En este caso vamos a tener en cuenta que vamos a presentar tres tipos. En este caso, vamos a tener los ensayos farmacológicos, los ensayos exploratorios terapéuticos, los ensayos terapéuticos confirmatorios. Como tal, sus nombres ya nos hacen pensar a qué se refiere, ¿no? Los ensayos farmacológicos, en este caso, vamos a comparar la respuesta farmacológica, ya sea la eficacia, la toxicidad, los efectos adversos, la mejora clínica, todo ello. En los ensayos exploratorios terapéuticos, nosotros vamos a tener en cuenta igualmente cómo ha ido avanzando el caso del paciente, si hay una mejoría clínica o no, y en los ensayos terapéuticos confirmatorios, cuál es más eficaz que el otro en este caso. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que estas actividades preclínicas como tal se tienen que notificar o se tiene que hacer un registro, de los cuales nosotros tenemos que registrar o hacer una documentación de quiénes están a cargo de la fabricación del producto que estamos aplicando, en este caso, quién está haciendo nuestro proveedor del fármaco. Lo otro, los datos preclínicos de nuestros pacientes, también las experiencias clínicas, ya sea una terapia previa que hayan presentado, que haya mejorado o no haya mejorado, su historia clínica como tal, y una actualización anual. ¿Para qué es la actualización anual? Es para ver cómo está yendo nuestro ensayo clínico. Como tal, el ensayo clínico no es un trabajo que sale en un mes, sino es un trabajo que tiene cierto periodo de tiempo más prolongado, donde nosotros tenemos que estar notificando de cierto modo al comité de ética cómo están yendo nuestros avances, si ha habido efectos adversos, si ha habido algunos efectos adversos muy severos o ha habido personas que se han retirado de nuestro estudio. Nosotros todo ello lo actualizamos de forma anual o en el caso de que las instituciones que nos rigen nos manifiesten que nosotros tenemos que presentarlo por decir trimestral o semestralmente, ¿no? En el caso de los ensayos clínicos, como tal, vamos a tener 4 tipos. En este caso, vamos a empezar con el ensayo clínico como tal, que vamos a buscar aquellos efectos clínicos que puedan presentar y los efectos farmacológicos. En sí, la respuesta farmacológica como tal, ya sea la farmacocinética o la farmacodinámica, ¿no? Que va a ser lo principal en este caso. Lo segundo va a ser identificar la reacción adversa. En este caso, nosotros tenemos que, como tal, podríamos estar probando un tratamiento, pero nosotros aseguramos en nuestra hipótesis que ese tratamiento es efectivo. Sin embargo, si nuestros resultados nos mencionan que nuestro tratamiento propuesto tiene mayor cantidad de efectos adversos o reacciones adversas, nosotros tenemos que notificarlo, hacerlo saber y documentarlo como tal. Lo otro va a ser la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto como tal va a ser el ADME de todo fármaco, que igualmente nosotros lo tenemos que mencionar, notificar y plasmar. Y lo último va a ser la seguridad y la eficacia. En este caso, como tal, en la seguridad, su mismo nombre enfoca o engloba todo aquello que no llegue a realizar algún daño al paciente en el periodo de prueba que estamos realizando. También se va a tener los estudios de prevención. Como menciona su nombre, van a ser enfocados en buscar la prevención de ciertas enfermedades o evitar la recurrencia de las enfermedades. El otro va a ser los ensayos de tratamiento, que como en este caso va a englobarse a comparar uno o más tratamientos o podría ser la combinación de varios tratamientos. Y teniendo en cuenta también los enfoques. Los enfoques en este caso pueden darse como tal, que nosotros presentemos nosotros tenemos ciertas guías que ya están establecidas en el tratamiento de X enfermedad. Y nosotros lo que hacemos es
guiarnos de ese enfoque, variar un poco la guía, variar lo ya preestablecido para ver una mejora en la terapéutica. ¿Ya? Lo otro que se tiene va a ser los ensayos de calidad, que como tal, lo principal que va a enfocar es verificar cuán viable o cuán beneficioso y seguro va a ser cierto el estudio para las personas. Y los dos últimos van a ser los ensayos clínicos intervencionistas y los no intervencionistas. En este caso, los intervencionistas van a hacer la comparación terapéutica con de un grupo que está teniendo la terapia y comparándolo con un grupo que no está llegando a tener esa terapia. Y en el caso de la no intervencionista, nosotros, como vamos a tener en cuenta, todo ensayo clínico se hace ciertas pruebas. Nosotros comparamos, vemos si va a ser eficaz, tenemos ciertas etapas, ¿no? Y después de ello, nosotros recién aplicamos este tratamiento a nuestros pacientes, participantes, ¿no? Y en este caso, en la no intervencionista, nosotros no vamos a tener ese protocolo de prueba, esas fases de prueba. Tampoco nosotros no nos vamos a guiar si nuestro participante está llegando a tener algún diagnóstico previo o si ha llegado a tener seguimiento de su cuadro. Y en este caso, lo otro que tampoco se va a incluir va a ser la epidemiología, o sea, los análisis epidemiológicos. Ahora, pasando a lo que es buenas prácticas clínicas como tal, en los ensayos clínicos no intervencionistas, al no cumplir de cierto modo las fases de aplicación, en este caso, que usualmente está en un ensayo clínico intervencionista, nosotros nos preguntamos, ¿estos ensayos tienen o cumplen los criterios éticos o no los cumplen o son exonerados? En este caso, sí llegan a cumplir todos los principios éticos. Simplemente ya, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos ya están tomando una data ya establecida, algo que ya está normado y simplemente agarran esa información, ese grupo, basándose en ello, comprobándolo según lo que ya es probado. Por decir, si le damos a una persona adulta paracetamol de 500 miligramos y que así nos establece cierta guía de nuestro país, nosotros solo agarramos esa información, nosotros no le cambiamos la dosis, no le cambiamos la intermitencia de tratamiento, el tiempo de tratamiento, nada, simplemente agarramos tal cual menciona la guía. Lo otro va a ser que en este caso también va a llegar a proteger los datos, la protección de datos de todo participante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no sea el estudio que sea, nosotros siempre vamos a tener que proteger los datos de nuestros participantes. Por más que haya no hay una normativa específica, lo principal o lo que se va a priorizar es la protección. Y en el caso de los principios que llegan a presentar, los dos primeros van a ser, uno, la evaluación de la seguridad y eficacia de ciertos tratamientos, y lo otro va a ser que estamos frente a un ensayo clínico intervencionista donde se va a hacer todas las fases. Y como tal, estas fases van a ser 4, teniendo en cuenta la primera fase, que va a variar de cierto modo la cantidad de poblacional que pueda llegar a presentar cada fase. En este caso, la primera fase va a ser una población minoritaria, como podemos tenerlo desde 20 a 80 personas. ¿Y qué se busca? Identificar cuán seguro es un fármaco, si el paciente lo está tolerando, qué cambios farmacológicos están teniendo. En este caso, la farmacodinamia y la farmacocinética, y lo otro, la dosis. Si la dosis está siendo tolerable para el paciente o no está surgiendo efecto. En la fase 2, tras haber cumplido la fase 1, nosotros incrementamos nuestra población o nuestra muestra. Como tal, va a llegar a ser de 100 a 300 personas. Y en este caso ya van a tener una enfermedad previa. Lo otro va a ser que buscamos ver la eficacia de un tratamiento y la seguridad a corto plazo. Vamos a ver cuán eficaz es, podremos programarlo por si en un mes ha habido cambios o no ha habido cambios.
si en medio año hay cambios. Sin embargo, si nosotros lo programamos para un año, no estaría aplicando por el tiempo. En la fase 3, como tal, esto puede llegar a ser a cientos a miles de participantes. Y como en acá nosotros vamos a comparar lo que serían los tratamientos, ya sean tratamientos preestablecidos o nuevas dosis, entre otros, ¿no? O nuevos componentes. E igualmente, al haber una comparación de tratamientos, nosotros vamos a ver cuál es más eficaz y cuál es más seguro. Lo otro va a ser la fase 4, que como nosotros que buscamos va a ser la fase final de cierto modo, y va a ser la búsqueda de la autorización. En este caso, también se identifican ciertas reacciones adversas que se van a dar a largo plazo. Esto enfocándonos en el grupo que estamos estudiando, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta que existen pruebas, ciertas pruebas del ensayo clínico. Como tal, vamos a tener la prueba del mecanismo, que va a ser toda interacción molecular e enzimática. En este caso, nosotros que va a ser más cuando, de cierto modo, van a ser pruebas laboratoriales, ¿no? Que se va a basar en ello. En el caso de las pruebas de concepto, nosotros ¿qué hacemos? Recopilamos toda información de eficacia en cierta etapa. En las etapas tempranas, por ejemplo, puede ser un biomarcador, cómo está, cómo puede apoyar o cómo puede mejorar cierta enfermedad o en una forma de diagnóstico, ¿no? Y en este caso, ¿qué hacemos? Como va a ser una recolección de información, nosotros vamos a desechar aquella información que nos parezca no viable o de cierto modo que no sea tan beneficioso, uno para nuestro estudio y otro para los participantes. Como tal, si tenemos una recolección de información, una base que nos dice, hay ciertos estudios que manifiestan que tal fármaco puede ser más tóxico, puede presentar más efectos adversos para los pacientes si les aplicamos ello, o a mayores dosis. Nosotros vamos a desechar esa información, no podemos incluirlas en nuestro estudio. Lo otro va a ser la prueba de principio. La prueba de principio, en este caso, nosotros lo que hacemos es el desarrollo clínico posterior para ver cómo ha surgido sus cambios tras el tratamiento que le hemos brindado previamente. ¿Y qué buscamos en este caso? Vamos a buscar evidenciar de forma convincente y significativamente la eficacia y mejorar la evolución que pueda llegar a presentar. Para el sesgo, nosotros vamos a tener ciertos principios. En este caso, vamos a tener en cuenta qué es el azar, el sesgo y la confusión. Para ello, vamos a tener en cuenta que nosotros cuando estamos hablando del sesgo, tenemos que enfocarnos en parámetros objetivos y dejar de lado todo aquello que consideramos un parámetro subjetivo. Empezando con lo que es el azar, vamos a tener en cuenta que va a ser la variación aleatoria, que nosotros vamos a tener una muestra y vamos a elegirlo de forma aleatoria. El sesgo, de cierto modo, va a ser una variación sistemática, que se va a tener tres tipos de sesgo, en este caso la selección, medición y la de análisis. El sesgo de selección, nosotros vamos a asignarlo a los participantes, o cuando nosotros queremos asegurar un tratamiento, ¿no? Y usualmente nosotros, es uno de los sesgos más frecuentes que, por decir, escogemos a nuestros participantes según nuestra conveniencia. Por decir, queremos probar nuestro tratamiento y sabemos que va a ser mucho más efectivo en cierto grupo etario y buscamos una población o una muestra enfocándonos en ese grupo etario. Y ello como tal, uno dirá, sí, pero va a probar mi tratamiento, pero estás incumpliendo de cierto modo el sesgo porque tú has elegido a tu población. Indirectamente tal vez, pero lo has elegido a tu beneficio, ¿no? Lo otro va a ser la medición. La medición va a ser el cegamiento en este caso, que nosotros
vamos a tener, usualmente se considera el ciego, el doble ciego y el ciego simple, que a veces el participante no sabe qué tratamiento le estás aplicando, o al menos en nuestra situación actual no saben qué vacuna le están aplicando, y se enteran tras haber pasado todo el proceso, ¿no? Y en el caso del doble ciego, tanto el participante como el investigador no tienen conocimiento de qué se le está aplicando. Y ello, ¿para qué? Para evitar como tal los sesgos de medición o de cierto modo un control a ellos. Lo otro va a ser el análisis. En el análisis va a incluir a todos los participantes del ensayo y va a realizar un análisis por intención de tratamiento o en este caso de protocolo. Para ello, igualmente, nosotros tenemos que eh, lo que se busca más que nada estos tres sesgos, cuando cumplimos cualquiera de estos tres, va a ser en nuestra beneficencia. Y lo tercero va a ser la confusión. La confusión va a ser cuando va a haber un pronóstico vinculado al interés y esto nos va a llegar a dar un error a la interpretación. Porque en este caso, ¿qué es lo que busca en sí la confusión? Va a tratar de disminuir eh, claro, lo que es la estratificación en las poblaciones. ¿Para qué estratificamos los grupos? En este caso, para poder ver sus características. Imaginemos, nosotros podemos tener un gran grupo, pero si nosotros solo obtenemos un resultado de al menos un estudio de 1000 personas, no va a ser tan provechoso. En este caso, ¿qué hacemos? Nosotros lo dividimos en grupos etarios, en su género, si tienen comorbilidades, si han tenido procedimientos quirúrgicos, si han tenido, en este caso, tienen resistencia terapéutica, entre otros, ¿no? Ahora, el seguimiento, el cegamiento, disculpen, va a ser cuando lo que va a buscar es que haya una menor cantidad de sesgo de medición y como tal la medición va a ser en el caso se va a relacionar con ambos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para ello? Nosotros brindamos informes de seguridad, vamos a brindar qué reacciones adversas puede llegar a presentar como tal, todo esto teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener una literatura previa ya informando, ¿no? Y lo otro va a ser las autoridades. Como tal, al existir, siempre en un estudio va a haber una cabeza. La cabeza va a ser la persona que se podría decir va a supervisar, vigilar o va a estar al tanto de todos los movimientos o todo lo que se pueda realizar en un estudio, ya sea en los participantes o en el investigador. Lo otro va a ser la aleatorización, que como tal lo que se busca es selección de forma aleatoria de participantes. Y en este caso, nosotros tenemos que mencionar en nuestro protocolo de investigación que estamos teniendo un estudio, una muestra aleatorizada. Se habrán podido dar cuenta que hay grupos, que en algunos estudios mencionan en su parte metodológica estudio no aleatorizado o estudio aleatorizado. Esto va a que desde ese entonces nosotros podemos inducir que nos están dando un grupo poblacional que ha sido, en pocas palabras, escogida por el investigador, ¿no? O en tal caso que no ha sido escogida a beneficio. La estratificación en este caso va a ser como la separación en distintos grupos con ciertas características similares, para que después de ello a cada grupo se le analicen sus resultados y poder obtener como subresultados, ¿no? Y así nuestro trabajo tenga mayor cantidad de resultados. También se va a tener sesgos teniendo en cuenta el tamaño de muestra. En el tamaño de muestra va a haber una variabilidad según la medida de resultado y lo otro va a ser la diferencia en el efecto del tratamiento. Que como tal, nosotros podemos tener en cuenta que si tenemos una muestra relativamente significativa, va a ser beneficioso o va a dar un aporte científico para una aplicación.
Sin embargo, cuando nosotros tenemos una muestra pequeña, ya sea de 50 personas o hasta de 100 personas, no va a ser significativo en el sentido de que nosotros no podemos comparar, imaginemos, 100 personas de un grupo poblacional donde viven 100.000 personas, porque es como decir que una persona de 1.000.000 se puede enfermar de algo, pero ello no aplica que todos se puedan enfermar. En ese caso no podemos generalizar. Ya, teniendo en cuenta ahora los tipos de errores, los tipos de errores van a tener va a ser el 1 y el 2. El tipo de error 1 va a ser el alfa, va a llegar a ser el alfa, que en este caso nos va a dar falsos positivos, o también se les denomina el 1 específico, de especificidad. Para esto va a haber una diferencia significativa en aquellos tratamientos efectivos. Y en el caso de los errores de tipo 2 o beta, lo que van a generar no son respuestas falsas negativas, que se van a relacionar con la sensibilidad. Para esto se va a tener en cuenta que no se va a llegar a detectar la diferencia significativa cuando existe una de ellas. Ahora, teniendo en cuenta el power o potenciador también, esto va a ser cuando se va a dar las posibles distribuciones determinándose por ciertos parámetros. En este caso, mientras se va a tener en cuenta que puede rechazarse la hipótesis nula cuando es falsa y se va a llegar a asociar a los falsos negativos. En el valor de P, que igualmente se ha podido denotar en la mayoría de trabajos, que dice, bueno, en los resultados, en la parte que dice, este resultado llegó a ser significativamente estadístico. Nosotros con ello nos dan a entender que el P de significancia es algo importante en el sentido que va a ayudarnos a tenerlo en cuenta. Como en este caso podemos generalizar que va a apoyar a un grupo poblacional, va a ser efectivo, va a brindar algún beneficio. Por ello también el valor del P o denominado la probabilidad es probabilidad de significancia estadística. Ahora, la metodología como tal, vamos a tener en cuenta que esto va a tener objetivos, que esos objetivos va a ser identificar el comportamiento de cierto fármaco. En su comportamiento abarca todo desde la farmacodinámica, la mejora sintomatológica, los efectos adversos, entre otros, ¿no? Y el segundo objetivo va a ser identificar los efectos de una intervención terapéutica. Igualmente, como tal, ambos se van a relacionar en todo lo que es la terapia. En este caso también va a aplicarse lo que es el ciego. El ciego va a incluirse en lo que son los análisis de datos. En este caso, ¿para qué hacemos un ciego de análisis de datos? Para no influir en un mal uso de datos a nuestro beneficio. Y por ello, usualmente, nosotros revisamos toda la base de datos a quién se le ha administrado tal cosa, a quién no, o quién tiene un placebo, quién realmente tiene una vacuna o un tratamiento X. Después de que después de que se hayan analizado todos los datos o después de que se haya recolectado toda la información que queríamos de nuestra población. Los ensayos, en este caso, igualmente van a variar. El ensayo clínico, la comparación más que nada medicamentosa. Lo otro va a ser los ensayos de superioridad, cuál es más eficaz, cuál es más beneficioso. Y los ensayos de no inferioridad, igualmente se va a relacionar con el de no superioridad. Para hacer, en este caso, el de no inferioridad, se va a enfocar en potenciar ciertas características de X fármaco sobre cualquier grupo de fármacos, ¿no? Y en la equivalencia, lo que va a buscar es la comparación de la eficacia de fármacos o de algún tratamiento. Para los antecedentes históricos, nosotros vamos a tener en cuenta que no siempre han existido lo que son las directrices, leyes o reglamentos de ética. Y uno se pone a pensar, ¿y desde cuándo existen todo esto?
¿Ha habido alguna vez, ha sucedido algo que haga que se den todos estos códigos, declaraciones, leyes? Y es verdad, sí, llegó a haber ciertos actos, ¿no?, que desencadenaron la formación justamente de todo esto. Como tal, tenemos el Código de Nuremberg, que se dio en 1947. ¿Y por qué se dio? Más que nada porque justo lo inicial fue que se empezó a dar la experimentación humana en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, tenían participantes, ya sea que hayan tenido un consentimiento o no hayan tenido un consentimiento, simplemente los unificaron en el grupo de muestra, ¿no? Y esto como que desató como la chispa para poder empezar con todos los cambios éticos. De otro vamos a tener la Declaración de Helsinki en 1964, que lo que va a buscar es el respeto por los seres humanos y va a aplicar lo que es el consentimiento informado, de que las personas digan, sí, quiero participar del estudio, no, no quiero participar, que sea voluntario. Y en este caso, otro que lo que va a normar en esta declaración va a ser que va a anteceder siempre el interés del participante antes del interés del investigador o de la ciencia como tal. Y lo tercero va a ser el Belmont Report de Estados Unidos en 1979, que va a realizar lo que busca es el respeto a las personas y el cumplimiento de la beneficencia y la justicia. Esto se dio porque llegaron a incluir a niños, a personas había riesgos de personas que estaban contagiadas con sífilis. Sin embargo, algunos de ellos, en este caso habían niños que estaban participando de los estudios y les inocularon lo que era hepatitis, el virus de la hepatitis. Y ello desató como que un gran revuelo debido a que no, cómo era posible que, está bien que quieran buscar una cura, pero cómo era posible que a niños sanos, sin un consentimiento, sin ninguna información, se les esté aplicando lo que era el virus de la hepatitis, y como tal en ese entonces no había un manejo o un cuidado de su estado clínico, ¿no? Y el otro va a ser la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se desencadenó después de lo de talidomia en 1969 en búsqueda de un perfil de seguridad farmacológico, que como tal en este caso, este, llegaron a presentarse lo que era las primeras deformaciones congénitas, de cierto modo. Y esto hizo que las personas, o bueno, los comités de éticas en formación quieran establecer normas de cuán seguro es un fármaco, qué complicaciones tiene, si tiene calidad, es seguro o no es seguro en este caso. Y ahora, siguiendo con lo que es la buena práctica clínica en los ensayos clínicos, vamos a tener en cuenta que la buena práctica clínica, de cierto modo, va a ser que uno sea ético, y la ética se tiene que aplicar en todas las investigaciones clínicas intervencionistas y también en las no intervencionistas, aun cuando nos hacen de notar que no se aplicaría la ética. También, ¿qué es lo que busca las buenas prácticas clínicas? Va a buscar el impacto en la seguridad y el bienestar de quien del participante. Y para esto tiene que haber una aprobación previa. Esta aprobación previa va a ser no solo del participante, obviamente se le va a facilitar un consentimiento informado, pero antes de que nosotros presentemos el consentimiento informado, presentamos a los comités de ética. Los comités de ética nos tienen que dar la aprobación de que estamos teniendo un estudio viable que va a ser satisfactorio o que no está siendo tan perjudicial para un participante. Cuando recién los comités de ética, ya sea el independiente, el Comité de Ética General o la Junta de Revisión institucional, lo aprueben, en ese caso recién se puede llegar a informar a los participantes, se les facilita el consentimiento informado
y ellos pueden participar del estudio. Mientras no tengamos una aprobación de un comité de ética, no se puede aplicar ningún estudio. Ya. En este caso, las buenas prácticas clínicas van a ayudar a tener cierta aceptación, ya sea nacional y mundialmente, ya que de cierto modo tenemos los antecedentes históricos que se han dado, que han sido los precursores de que toda esta, de que lo que es la ética de investigación tenga flote o siga teniendo persistencia, ¿no? Y lo segundo va a ser que el estándar de calidad ética y científica proporcione un acceso más rápido a los fármacos, debido a que mientras nosotros brindemos cierta terapéutica con alta calidad, vamos a facilitar que las personas tengan una terapia más oportuna o con mayor beneficio. Ya. Y en este caso, teniendo en cuenta las instituciones de ética, vamos a tener el REC, que va a ser el Comité de Ética de Investigación, el IEC, Comité de Ética Independiente, y el IRB, la Junta de Revisión Institucional. Cada una va a tener su normativa, sin embargo, nosotros nos guiamos más que nada del Comité de Ética de Investigación, debido a que va a ser como la cabeza. En este caso, ¿qué es lo que hace el REC? Nosotros nos preguntamos, ¿y qué hace aparte de representar de forma general a lo que es la ética? En este caso, va a llegar a revisar toda la documentación que nosotros le brindemos. Lo que nosotros le brindamos va a ser nuestro protocolo. Y en nuestro protocolo nosotros plasmamos toda nuestra metodología, toda nuestra posible muestra, nuestras hipótesis, nuestros objetivos. Y lo que es el comité de ética se encarga de revisar cuán viable es ello. Si le parece que estamos cumpliendo o incumpliendo alguna de las normas éticas, ya sea la justicia, la no maleficencia o la beneficencia propia. En ese caso, nosotros nos anulan o no nos dan la aprobación del comité de ética. Ya, después de ello, de la documentación, también aprueban las instalaciones. Uno dirá, pero sí, ¿para qué van a verificar las instituciones, las instalaciones? En este caso va a ser porque si nosotros queremos hacer, por decir, cultivos, siempre el comité de ética va a decir, ya pues, te apruebo hasta una parte, pero tus cultivos, ¿cuán higiénicos los estás haciendo? ¿Cuánto, eh, cuán, qué tanto estás cumpliendo las normas de bioseguridad? ¿O qué tanto estás cumpliendo con la normativa técnica en el respecto de de la información de los cultivos y todo ello? Ello igual lo supervisa el comité de ética. Y en este también la competencia que puede existir. También se tiene en cuenta la enmienda del protocolo y las reacciones adversas graves. ¿Por qué se enfocan en las graves? Como tal, uno puede presentar reacciones adversas. Hasta los tratamientos ya aceptados han denotado que tienen reacciones adversas en ciertas personas o en grupos poblacionales. Y por ello es que el comité de ética acepta, en cierto modo, como tal, lo aceptable o lo que es tolerable para un participante. Claro, teniendo en cuenta una revisión bibliográfica donde se sustente que eso no va a ser dañino para un participante. Sin embargo, si nosotros tenemos reacciones adversas graves o muy mortales, el comité de ética igualmente interviene y de cierto modo puede llegar a suspender lo que son los ensayos clínicos en este caso. Y antes, previamente, se mencionaba que había una supervisión o una documentación anual. Y acá igual, el comité de ética solicita anualmente que se les esté presentando el seguimiento, de cierto modo, o los avances de cómo va el ensayo. Ya que un ensayo puede durar 3 años, 5 años, y cada año, o ya sea semestralmente, se le notifica mencionándole cómo ha ido los avances, si ha habido mejoras, si ha habido personas que se han retirado, si hay efectos adversos muy graves. Y en ese caso también incumple la parte ética. Si nosotros, por decir, hemos tenido 3 pacientes que se han retirado y han tenido reacciones adversas muy graves, que han llegado a hospitalización por un tiempo prolongado,
pero nosotros no lo notificamos, justificándonos, pero ya los pacientes ya no están en el estudio, ya no va a haber un cambio. En ese caso, igualmente estamos incumpliendo con la ética o las normas éticas. Y por eso, esa es una de las causas que el comité puede avalarse para suspender un ensayo clínico. Lo otro va a ser que este informe como tal no va a ser, nosotros obviamente documentamos cada avance, cada paso que se da de un trabajo, pero al momento de notificarlo se hace un resumen de todo lo que se ha llegado a presentar. Como tal, es un resumen de un año donde nosotros no podemos explayarnos de un día a un día, sino enfocamos en lo más relevante, en lo principal y en lo que se solicita. También se tiene en cuenta que existe un almacén de documentación y algunos dirán, pero ¿para qué vamos a almacenar la documentación? En este caso es como una protección de datos. La protección de datos de todo participante que puede llegar a variar el tiempo de almacén de documentación, ya que existe grupos, bueno, países que lo aceptan lo llegan a almacenar después de los 3 años de estudio, lo siguen almacenando. Y hay otros estudios que consideran que hasta los más de 10 años, como es el caso de Suiza, sigue almacenando la documentación. Es como una protección a información de los participantes. El enfoque del ICH en este caso va a llegar a tener pautas. Como tales, sus pautas van a estar en siglas, que van a ser QSEM. El Q va a representar la calidad. La calidad farmacológica, más que nada. En este caso, que va a tratar de salvaguardar todo derecho del participante. La S, la seguridad, como bien denota su nombre. La eficacia, que va a ver cuán beneficioso o el bienestar que pueda dar a la persona. Y la cuarta va a ser el multidisciplinar, que en este caso, cómo se puede aplicar en distintos participantes o grupos poblacionales. Y nosotros, ¿dónde aplicamos estos enfoques? Como tal, se aplica tanto podemos aplicarlo las buenas prácticas clínicas en los laboratorios, ya que usualmente si queremos probar un tratamiento, un cultivo, una nueva prueba, nosotros vamos a estar metidos en un laboratorio y el laboratorio tiene que cumplir con todas las normas éticas, normas de bioseguridad, entre otros. Y en el caso de la fabricación también se incluye, porque nosotros no sabemos netamente cómo lo está produciendo X fármaco. Y en ese caso, el comité de ética ingresa en ese sentido a verificar qué componentes utilizan para cierta terapia, para cierta medicación, vacunación, vacunas, y en ese caso revisan cuán tóxico es, cómo es la farmacocinética, la farmacodinámica, cómo puede beneficiar, en qué grupos etarios se tiene que aplicar, en qué grupos etarios no deberían aplicarlo. Igualmente ellos van a hacer como un control de si es viable o no es viable. Ahora, entrando en las personas a cargo de un estudio, en este caso los ensayos clínicos, se va a tener al investigador. El investigador va a llegar a presentar ciertos requisitos. Como tal, nosotros podemos tener la intención de hacer cualquier investigación, pero si no tenemos los conocimientos previos, nosotros no vamos a poder defender nuestro ideal o nuestra idea de investigación. También como tal tiene que tener una certificación en buena práctica clínica, en las buenas prácticas clínicas o cursos de ética. Tiene que tener un referente de que sabe cuáles son los requisitos éticos para poder seguir avanzando con su protocolo o su idea de investigación. Y lo tercero va a ser la experiencia. La experiencia en este caso basándonos que a veces la experiencia ha sido un limitante en la investigación, que como tal mencionan que eres alguien nuevo, no puedes comenzar, pero la experiencia no solo se basa en que si no has tenido
un estudio previo, sino de que qué tanto sabes de cierto tema y qué tanto y cómo lo puedes llegar a desenvolver o lo puedes llegar a hacer. También de eso se tiene que tener en cuenta el tiempo. El tiempo más que nada va ligado a cómo se va a llegar a aplicar todo su enfoque, su planteamiento, ¿no? Lo otro va a ser el acceso a participantes. En este caso es cómo puede llegar a interactuar con los participantes, qué tanto puede ser su vínculo hasta, o sea, cómo es que los ha llegado a informar, todo eso. Lo tercero va a ser la disponibilidad de personal. Como tal, si quiero evaluar a 200 personas, solo una persona no se va a llegar a abastecer y como tal puede abastecerse, pero el tiempo, la pregunta es, ¿en qué tiempo lo va a acabar? Y por ello es que usualmente existe una persona que va a ser la cabeza, que va a tener investigadores o subinvestigadores que van a estar, eh, que cada uno va a tener una función y se va a encargar de ello. Y lo cuarto va a ser las instalaciones, que así como el comité de ética lo ha revisado, igualmente tienen que presentarlo en este caso los investigadores, tienen que notificarlo. ¿Y qué es lo que va a asegurar un investigador? Va a llegar a asegurar primero que está presentando una autorización del comité de ética para poder ejercer su trabajo. Lo segundo, que va a haber un seguimiento, auditoría e inspección. El seguimiento en el sentido que va a haber revisión tanto ética, revisión, lo otro va a ser la revisión clínica de los participantes y en la auditoría es que como tal va a llegar a reunirse con para ver los avances, las mejoras, si ha habido alguna complicación, no netamente sintomatológica, sino si por alguna razón el estudio no hay, nosotros hacemos un cronograma de actividades y por decirse, nos hemos retrasado cierto, en cierta etapa y nosotros eso lo notificamos o lo hacemos mención en las auditorías. Y lo que sería la inspección, en ese caso igual, va a llegar a revisar y va a ser como una supervisión de cómo está yendo el estudio. Lo otro va a ser que se va a asegurar la información de efectos adversos. Nosotros podemos brindarle muchas cosas a los participantes, decirles, si usted se va a sanar con tal tratamiento, que queremos probarlo, que va a haber muchas mejoras, que no ha probado nunca algo similar, que es nuevo, que tiene buena respuesta, en menos días va a estar más sano, cosas así. Pero si nosotros solo le mostramos lo bueno, en un momento nos va a decir, ¿y tiene algo malo este tratamiento? Y si lo omitimos, en algún momento el paciente puede decirnos o simplemente llegar a acciones legales diciendo, en ningún momento me han informado de un efecto adverso, recién me estoy enterando, no nos han informado, en la hoja de consentimiento tampoco mencionan los efectos adversos. Y por ello nosotros tenemos que asegurarnos de informar cada efecto adverso, complicación que pueda llegar a tener tanto al participante como al comité de ética. Lo otro va a ser este, la organización. En este caso, la organización, nosotros, al brindar un tratamiento o nuevo manejo o prueba diagnóstica, lo que hacemos es tener alguna atención médica. ¿Por qué tenemos atención médica? Tenemos debido, si nuestro participante llega a tener una complicación, ¿dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos con el participante? Para eso tenemos la atención médica, ya que vamos a tener personal calificado que lo pueda atender y pueda ver su estado. No vamos a esperar que llegue a complicarse y pueda tener alguna solución más fatídica, ¿no? Lo otro va a ser la capacitación. En este caso, nosotros como investigadores tenemos que cerciorarnos que tanto nuestro personal, nuestros subinvestigadores estén capacitados, sepan el tema, sepan de qué es lo que buscamos, sepan cómo van a reaccionar a los cambios que puedan llegar a presentarse. Y la delegación.
Al existir subinvestigadores, nosotros vamos a delegar funciones. Como tal, existe una cabeza que va a ser el investigador principal. En este caso, la delegación, podemos delegar un investigador a cargo de, por decir, el procesamiento de datos, el otro investigador a cargo de el manejo de la obtención de datos y todo ello. ¿Ya? También vamos a tener en cuenta algunas cosas, como puede ser que se tiene en cuenta eh, previo, lo llaman como previo al juicio, durante el juicio y después del juicio, que va a ser como la presentación a al comité de ética, ¿no? Que va a ser todo un proceso de documentación, de cierto modo, que nosotros tenemos que tener todos los documentos listos, todo ya pasmado, nosotros no podemos presentarlo después. En el caso. Tras ese juicio, nosotros lo que hacemos es tenemos que tener, antes de aplicar el estudio o a los participantes, tenemos que tener la aprobación del comité de ética. Sin la aprobación no podemos empezar. Eso sí es simple. Nunca empieza un trabajo. También se tiene en cuenta el financiamiento. ¿Para qué un financiamiento? Como te podemos nosotros ser nuestros autofinanciadores, pero también podemos tener un financiador. En ese caso, nosotros lo tenemos que detallar. Tenemos que mencionar quién es nuestro financiador, cómo nos está apoyando. No detallando los valores monetarios, sino en qué sentido nos apoya. Por decir, nos puede proveer fármaco X, nos puede proveer la maquinaria, el instrumentario, todo ello. Esas cosas se ponen como financiador. También el acceso que pueda llegar a tener, el acceso a información para los participantes, porque de cierto modo no se trata de que solo le digamos, sí, en el consentimiento informado usted puede llegar a tener ciertos efectos adversos, le vamos a poner tal tratamiento tantas veces, después de eso vamos a ver si tiene cambios. No, el paciente nos puede decir, quiero saber cómo va mi estado, quiero saber qué cambios ha habido. Y él, al ser nuestro, puede estar participando, pero igual sigue teniendo el derecho de saber cuál es su estado, cómo está su condición. Y nosotros tenemos el acceso libre de mostrarle esos datos, obviamente solo sus datos. También se tiene en cuenta el producto medicinal. Este producto medicinal como tal va a ser el fármaco o el tratamiento que se le aplica a la persona, que se le va a brindar toda la información relevante de ello. En este caso va a ser los suministros, el conocimiento que podamos llegar a tener, los registros que se tengan, las dosis que se puedan aplicar, todo eso. Durante el juicio, nosotros vamos a tener en cuenta que se muestra el contrato. El contrato con el patrocinador, que más adelante vamos a ver quién es el patrocinador. Que lo otro va a ser, en el juicio ya se tiene que tener el consentimiento aprobado. En el previo al juicio se ve que todavía estamos en proceso de aprobación. Durante el juicio también ya se tiene el consentimiento informado, aprobado, firmado. Lo otro va a ser los datos de implementación y los cuidados que se puedan brindar a los participantes. Ahora, en los acontecimientos adversos, nosotros lo que vamos a clasificar como tal en los acontecimientos adversos esperados y en los graves. Los graves van a ser cuando intervenga el comité de ética y pueda llegar a tomar ciertas medidas. Previo a ello, tiene que hacer una evaluación situacional. También se tienen en cuenta las anomalías laboratoriales, ya que puede haber cambios, valores de laboratorio que no sean tan beneficiosos para un participante. Podrían ser esperados y no esperados en este caso. Igualmente se notifica y se tiene que tener en cuenta en nuestro registro de proceso. Lo otro va a ser la notificación. La notificación se da de forma anual a lo que es el comité de ética. O en el caso de tener reacciones adversas graves, se notifica en la brevedad posible, debido a que ellos evalúan cómo realizar esto. Se puede dar que un paciente quiera ver su condición como tal a detalle. Y usualmente nosotros tenemos en cuenta lo que es el ciego, ¿no? Que los participantes no se enteran qué están teniendo, qué tratamiento tienen o si le han cambiado el tratamiento, ¿no? Y para ello hay una excepción, en este caso, que tiene que ser una
como tiene que ser demasiado urgente o alguna justificación muy considerable para que se les pueda permitir saber su condición en ese caso. No sabemos si el participante está tomando un placebo o como tal el tratamiento. Y por ello a veces el participante puede justificar de cierto modo y nosotros lo manifestamos al comité de ética, el comité de ética lo evalúa, da la aprobación y en este caso recién se le brinda la información al participante. También en este caso empieza a aparecer lo que es la interrupción. Como tal, la interrupción va a ser el término del ensayo y puede darse por tres causas. La primera, por causa del investigador. Y como el investigador es la cabeza, puede decidir cortar el ensayo por X causas. Puede ser porque los resultados no les son satisfactorios, porque imaginemos que su patrocinador ha dejado de ser el patrocinador como tal. Lo otro es que ha tenido, imaginemos, ciertos problemas, ya sea conflicto de intereses, igualmente. Puede haber muchas cosas. La otra es por el patrocinador, que igual puede ser porque deja de patrocinar el protocolo, deja de tener un vínculo con el contrato con el investigador, se rompe, entre otros. Y el comité de ética en este caso se relaciona, igual lo puedes llegar a suspender o anular. Más que nada, ellos intervienen cuando hay los efectos adversos severos. Y ahora, post juicio, lo que se hace es una documentación final cuando ya está todo el proceso del estudio, cómo ha ido, de una forma más resumida. También se hace una distribución eficaz de tratamiento y la notificación al comité de ética. Si se dan cuenta, en todas las etapas se va notificando al comité de ética el avance del estudio. Se les va informando cómo ha ido procediendo o no. Aun cuando nosotros acabamos, tenemos que mencionarles cómo no está, si ha habido cambios, no hay cambios, si ha sido beneficioso, no beneficioso, si hay algún pro, un contra, ¿no? Ahora, en el resumen, nosotros como tal, el investigador que cumple tiene que tener ciertas responsabilidades, que es la de información a los participantes, la de manifestar el consentimiento informado, lo de presentar tanto la documentación a los participantes como al comité de ética. La otra va a ser las funciones. El participante, no, el investigador va a definir cada función de sus coinvestigadores. También la protección. La protección se va a dar tanto a investigadores como a participantes. También el manejo de los fármacos que se llegan a aplicar, más que nada la respuesta farmacológica que puedan tener, ¿no? Y la documentación, que se va a aplicar en las tres fases. Y ahora, el patrocinador. Como tal, el patrocinador pueden ser 4 instituciones. Uno, el gobierno, lo otro, empresas privadas, farmacéuticas, el mismo investigador y lo que serían las instituciones no gubernamentales. En este caso, nosotros delimitamos, el patrocinador delimita, como se podría decir, funciones o roles. En este caso, delimita lo que serían quiénes son sus miembros del equipo y quiénes van a ser la cabeza de cada equipo, ¿no? También el contrato, que va a ser un contrato con el investigador. Y se tiene en cuenta las funciones de cada miembro, que pueden ser más que nada la de supervisión, que más adelante vamos a ver como un miembro o una cabeza de del patrocinador. También se tiene en cuenta la garantía. La garantía está englobada en la calidad y el control del, del tratamiento que esté brindando o financiando en este caso. Y también cuán operativos pueden llegar a ser o sea, hasta cuándo pueden ser útiles de cierto modo. También se tiene en cuenta el seguimiento. Ellos, así como el investigador, tienen un control, tiene va notificando todos los cambios que pueda llegar a presentar en su estudio. El patrocinador igualmente va a hacer un seguimiento porque identifica primero los objetivos del protocolo, si le parecen o no le parecen, si considera viable o no. Lo otro es el propósito que pueda llegar a tener todo esto.
La complejidad que está englobando este estudio. También llegan a realizar visitas in situ, como puede ser la supervisión para ver el control o el avance de los trabajos. También en este caso se tiene en cuenta que el patrocinador puede llegar a, puede llegar a, puede llegar a rectificar su contrato. En este caso puede ser, quiere anular el contrato de patrocinar y pues, sí, es normal, este, así como los participantes pueden retirarse de un estudio cuando consideren ello, igualmente el patrocinador puede manifestar, miren, hasta este momento puedo patrocinarlos, después de ello quiero anular nuestro patrocinio. Y se llega a dar. O cuando también llegan a notificarse a lo que es el comité de ética en el caso de alguna observación. Bien. En este caso, así como el investigador tiene ciertas acciones, el patrocinador igual llega a tener auditorías, puede llegar a presentar fraude y mala conducta, porque el fraude puede llegar a darnos, imaginemos, es una empresa farmacéutica y nos está diciendo que fármaco A es, está, tiene todas las características moleculares que debería tener. Sin embargo, cuando nosotros estamos analizando su producto, no lo tiene o nos da otro producto. En ese caso está cumpliendo, teniendo lo que sería el fraude y las malas conductas. Después de ello, nosotros igual tenemos lo que es la documentación a cargo del patrocinador y también el patrocinador da ciertas facilidades respecto a su patrocinio. Como resumen del patrocinador, vamos a tener en cuenta que ellos nos van a dar van a dar su aprobación del protocolo, lo otro va a ser, van a verificar el protocolo, van a hacer, así como un comité de ética, va a revisar el protocolo si le parece viable o no. También van a tener informes de casos y cómo va el avance. El consentimiento informado para ellos van a tener en cuenta que sí o sí tienen que tener un consentimiento informado de los participantes, van a tener una relación con el investigador, va a ser como que una de las relaciones más duraderas en ese sentido que van a estar en constante comunicación para saber cómo está el avance, qué cambios ha habido, ya sea el aspecto que tengan. La aleatorización, el patrocinador como tal va a dar va a buscar que también se dé una aleatorización farmacológica y lo otro, los laboratorios que puedan llegar a tener o facilitar. Ya. Ahora, el monitoreo. El monitoreo, ¿qué es lo que busca o hace? Va a encargarse de asegurar la realización del ensayo y va a ser de cierto modo como una cabeza de patrocinador. La función va a ser de control y cumplimiento. Nosotros como tal, el patrocinador con el investigador tienen un contrato. Y la pregunta es, ¿quién verifica si está cumpliéndose ese contrato? Si todo lo que nos han manifestado en el protocolo se está cumpliendo. Como tal, el, en fin, el patrocinador puede estar verificándolo, pero aún con ello nosotros podemos tener en cuenta que tanto el patrocinador como el investigador pueden estar teniendo falencias. Y en este caso, el que monitorea se encarga de ver las falencias. En este caso, igual, tiene requisitos. Sus requisitos va a ser que tiene que estar altamente calificado en el tema, ya sea por medio de patrocinador y por la parte del investigador. O sea, tiene que tener conocimientos previos, tiene que estar al tanto de todas las instalaciones que pueda haber. Él es un personal calificado como tal, tiene que realizar lo que es este seguimiento y participar de las auditorías y estar en constante inspección. Su ejecución de este monitoreo se va a darse antes, durante y final de todo el trabajo. Va a ser un monitoreo constante. ¿Ya? Y de una forma resumida, en este caso, vamos a tener en cuenta que va a ser una persona que está familiarizada con el tema, va a tener una recepción de material. ¿A qué se refiere? Que va a llegar a tener información de qué es lo que se usa en el estudio, cómo se usa, dónde se usa, en quiénes se usa, cómo se está dando, ¿no? También el cumplimiento, que es su principal función, el funcionamiento eficaz, correcto. Lo otro es
que se esté dando el consentimiento informado y también llegan a presentar los archivos o la documentación. Ay, ya, bueno, ahora vamos a pasar al taller. El taller en sí va a ser demasiado sencillo. Son 3 preguntas donde vamos a solicitar que participen a cada uno de ustedes. Ok. La primera de ellas nos menciona, el folleto del investigador ¿qué debe contener? En este caso vamos a tener 3 alternativas. La primera nos dice, va a llegar a contener sobre datos preclínicos de laboratorio y animales, así como sobre el proceso de fabricación del producto. La B nos dice sobre datos preclínicos y experiencias clínicas. La C sobre datos preclínicos, experiencias clínicas y proceso de fabricación de productos. ¿Qué consideran que debería contener el folleto del investigador? Pueden decirlo por el chat o por el micro. Ok, Valeria nos dice la B. ¿Alguien más? Ok, Ingrid nos dice la B. Ya, una respuesta más para saber cuál es la correcta. Ok, Alicia nos dice la B. Y sí, tienen razón, es la B, porque como tal, todo folleto de investigador va a llegar a tener datos preclínicos y las experiencias clínicas. Sin embargo, no llega a tener lo que es el proceso de fabricación de los productos. Si se dan cuenta, el proceso de fabricación de los productos depende mucho del patrocinador. Ya. Ahora, la segunda se dice, buena práctica clínica, ¿qué es? Tenemos la A, que dice un conjunto de directrices que promueven la buena práctica clínica. El otro va a ser un conjunto de estándares éticos y científicos para todas las partes involucradas en los ensayos clínicos. La C, un conjunto de normas científicas para patrocinadores. La D, la Biblia de la industria farmacéutica para llevar medicamentos al mercado. Ok. Valeria nos hizo la B. Ya, Gracie también nos dice la B. Bueno, sí, sí tienen razón, es la B como tal. Las buenas prácticas clínicas, su enfoque va a ser los estándares éticos y científicos, que esto va a involucrarse en todo ensayo clínico. Si nos hubieran colocado en todo estudio, igual era una alternativa correcta, ya que toda buena práctica clínica se aplica en todo estudio. La tercera va a ser el papel del Comité de Ética de Investigación. ¿Cuál es? Proporcionar una evaluación ética del equipo de investigación. La B, proporcionar consideración, comentarios y, si se justifica, aprobación del protocolo del ensayo clínico y los documentos relacionados. La C nos dice
supervisar a los patrocinadores e investigadores para proteger a los participantes del ensayo clínico, y la D, asegurar que los datos de los ensayos clínicos estén disponibles y publicados públicamente. Ingrid nos dice la A. Valeria nos dice la B. Ok, bueno, veo que ni más dice, ya. La respuesta acá es la B. Como tal, la A nos dice proporcionar una evaluación ética del equipo de investigación, y no necesariamente, no hace una evaluación ética, sino los acepta éticamente. Ya, la B nos dice proporcionar consideración, comentarios, si se justifica la aprobación del protocolo del ensayo clínico y los documentos relacionados. De cierto modo, está haciendo más, engloba más términos o más causas, que es lo que realiza el comité de ética. La C, como tal, no está enfocada porque no supervisa a los patrocinadores. De cierto modo, influye, sí, pero su rol principal no es de supervisar a los patrocinadores investigadores. Más que nada eso es del monitoreo. La D nos menciona que se asegura que los datos de los ensayos clínicos estén disponibles. No necesariamente. En sí, la persona que está a cargo de que sean públicos estos datos va a ser el investigador. El investigador va a tenerlos públicos, ya sea que le soliciten o no. Okay. Con ello vamos a acabar nuestro taller. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos, ya sea por el chat o alguna de las admins, ya sea Valeria o mi persona, y vamos a estar resolviendo sus dudas. Como tal, ya saben, este curso tiene 7 módulos, de los cuales tienen que cumplir con el 80% de las asistencias, y se les realiza, no se están realizando a diario, se está dando ciertos tiempos, ¿no? Y no hay un examen para evaluar cuánto han aprendido, sino esperamos que aprendan. Como ha dicho Azucena, chicos, si tienen algún tipo de duda, consulta, pueden escribir en el chat o pueden abrir también lo que es sus micros, ¿no? Y agradecer a Azucena porque ha dado, ¿no? Estaba bastante con los tiempos, se ha podido llegar a nuestra ponencia, ha tocado muchos puntos, sobre todo lo que es las buenas prácticas clínicas, ya es un tema que venimos trabajando en CPC desde inicios de lo que es el año, ya se han dado los talleres y los cursos, y más que nada ha sido a modo de recorrer todo aquello, ¿no? Mientras van escribiendo sus preguntas o van formulándolas, vamos a dejar el pase de lista en el chat
Y hemos enviado lo que es el pase de lista final. Estará abierto dejaremos abierto el Zoom unos 6 minutos más, de ahí lo cerramos.